Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, el día de hoy ya lunes 28 de marzo del 2022, prácticamente se nos está yendo la temporada, se nos está yendo el mes, se nos está yendo el año. Se nos está yendo el año, ya estamos en el tercer mes, en el cuarto mes prácticamente entrando. Y pues se nos está yendo el año, se acerca el tiempo de la revocación de mandato que se va a hacer en 2 semanas. El domingo 10 de abril de este año. Hay una disculpa, estamos viendo que nos estemos viendo bien en el en vivo a través de aquí de YouTube, su canal Foro Abierto 4 TV. Y bueno, el día de hoy pues iniciamos con este tema, este video que subió Ricardo Anaya, el ex candidato a la presidencia de la República, donde él da sus razones y dice que él no va a participar en el tema de la revocación de mandato, que él no va a votar ahora el 10 de abril. Pues claro, no va a votar por una simple razón: está fuera del país, está huyendo por las cuestiones que tiene, las demandas que tiene en su contra, y sabe él que si viene a hacer su elección, su voto, pues lo van a detener. Así de sencillo, así de simple, pero tiene que hacer una historia como las que sabe hacer, como las farsas que están acostumbrados a hacer los panistas, los preanistas, los preanaguados, diría Ricardo Monreal. Y vamos a ver su video que montó el día de hoy en sus redes sociales, donde da sus razones de votar o no votar. Recordemos que esto del tema de la revocación de mandato es histórico y no por el simple hecho de que lo esté haciendo el presidente López Obrador, pues ya quiere significar que todos tengamos que salir a votar a favor del presidente López Obrador. Obviamente no, obviamente no, cada quien puede votar por lo que uno quiera, a favor o en contra. Dice el presidente López Obrador que el resultado que sea el que salga de estas urnas, él lo va, él lo va a respetar. Así sea por un porcentaje mayor o un porcentaje menor, él lo va a respetar. Si la gente dice que se le tiene que quitar la revocación de presidente, pues él lo va a aceptar y se va a ir a su rancho a la chingada en Tabasco. Pero si no es así, él va a seguir como presidente. Y este tema de la revocación de mandato, a todos como mexicanos, como demócratas que participamos en elecciones, que participamos en la elección de nuestros gobernantes, de nuestros representantes en el gobierno, de nuestros representantes en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, tenemos ese derecho, esa facultad y esa obligación de salir a ejercer. Volvemos a lo mismo, a favor o en contra. Desafortunadamente se ha polarizado este tema en contra del presidente López Obrador, porque sabemos que el presidente López Obrador goza de una popularidad extremadamente grande. Él ganó por arriba de 33 millones de votos, que decían los preanaguados. Pues 33 millones no es ni la mitad. Eso es lo que ellos decían. En efecto, no es la mitad de los mexicanos. Pero si hacemos un recuento de todas las elecciones anteriores, pues no han votado más de 60 millones de personas. Entonces quiere decir que el 33 millones de personas es la mitad de 60 millones. Recordemos que los demás partidos también tuvieron votos. No tengo exactamente en estos momentos los datos, pero en total han de haber juntado entre 15 a 20 millones. Que estamos hablando que se votaron entre 50 y 55 millones de personas. Que 33% pues fue el más de la mitad, porque Andrés Manuel López Obrador ganó por el 53 punto y tantos por ciento de la elección. Entonces estamos hablando que fueron casi 59 millones, 60 millones de personas las que ejercieron su voto el 2 de julio del 2018. Y este tema, volvemos a lo mismo, este tema de la revocación de mandato es algo histórico que les digo, como mexicanos,
tenemos pues ahora sí, ese derecho y esa oportunidad de hacer historia por el simple hecho de que va a quedar para todos los demás presidentes que vengan. Vamos a tener la oportunidad de ejercer con nuestro voto, de decidir si más adelante, o en este caso, en este 2022, si el presidente en funciones o la presidenta en funciones en su momento no están haciendo las cosas, no están cumpliendo con su palabra, con sus promesas de campaña que nos están llevando a la ruina, pues vamos a tener ese derecho que en 3 años de gobierno los vamos a poder mandar a la chingada. Y no precisamente al rancho de Andrés Manuel en próximos casos. Entonces, se me hace una canallada que personajes como Ricardo Anaya, como Marco Cortés, como muchas infinidad de personajes, estén en contra de la revocación de mandato. Pero volvemos a lo mismo. Están en contra de la revocación de mandato por el simple hecho de que tienen el conocimiento de que por la popularidad del presidente López Obrador, pues va a arrasar otra vez. Y eso es a lo que ellos tienen miedo. A que el presidente López Obrador en este 2022 llegue fortalecido, faltando 2 años para las elecciones del 2024, la sustitución presidencial. Pero no solo ese hecho, sino que en el 2023 se juegan gobernaturas muy importantes, la del Estado de México y la de Hidalgo. Gobernaturas que pueden dar un panorama para la siguiente elección en el 2024. Entonces, ese es el verdadero fondo de lo que está pasando, de lo que se está jugando. ¿Y por qué sacan estos videos? Pues por ese simple hecho de que le tienen miedo al presidente López Obrador. No es otra cosa. Yo he debatido con muchos personajes a favor y en contra, pero sobre todo con los en contra yo les digo, a ver, si tú dices que los ciudadanos están en contra del presidente López Obrador, pues no te esperes al 2024, puedes ejercer tu voto en este 2022 y mandar al presidente a la chingada. Si no te ha cumplido, si no está haciendo las cosas como tú lo dices, pues a la chingada. Así de sencillo, ¿para qué te esperas 2 años? Pero saben que el presidente tiene una popularidad extremadamente elevada. Esa es la realidad. Vamos a ver lo que dice Ricardo Anaya. ¿Votar o no votar el 10 de abril en la revocación de mandato? Esa es la pregunta. Pero yo tengo muy buenos amigos y personas con las que coincido en muchas otras cosas que piensan que sí hay que votar. Yo respeto su opinión. Estoy convencido de que lo mejor es no votar y hacer lo mismito que se hizo con el otro López. Pero te doy 5 razones de por qué no votar y luego regreso a lo del otro López. Primero, no votar porque la consulta del 10 de abril es un fraude cantado. ¿Por qué crees que no le dieron los recursos necesarios al INE para vigilar la elección como Dios manda? Cambiaron la pregunta para favorecer a López Obrador. Cambiaron la ley la semana pasada para poder usar recursos públicos. Ya están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales. Es un fraude. Segundo. A ver, 3 puntos. Empecemos por el último. Están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales. Eso es mentira. Los programas sociales son ya un decreto constitucional que ni Morena, que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, en su momento que estén gobernando, lo van a poder quitar. Para que los puedan quitar, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tener mayoría en el Congreso de la Unión y tener mayoría en el Senado. No creo que ningún diputado y ningún senador queriendo hacer carrera política se vaya a echar en contra a más de 60 millones de personas beneficiadas de los programas sociales del gobierno o de los gobiernos en su momento. La segunda, simple y sencillamente se hizo un cambio en la ley para que los diputados, los presidentes de la República, el presidente de la República, los presidentes municipales, los funcionarios públicos puedan salir a dar campaña o a hablar a favor o en contra de la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral no lo está haciendo. No lo está haciendo por un simple hecho.
tienen un presupuesto que se habla en la primera posición, o en lo primero, el momento lo dice Anaya, que se les quitó el presupuesto, no se les quitó una partida. Lo querían incrementar elevadamente por el simple hecho de decir que ocupaban más casillas. Si con el presupuesto actual que se les dio han sacado las elecciones anteriores de los estados de la República, ¿por qué ahora pedir más dinero para revocación de mandato? Y es ahí donde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación les dijo que con ese presupuesto tenían que cumplir y sacar adelante las publicidades y toda la cuestión de capacitación, etcétera, etcétera. Y no lo han hecho. Entonces se pidió que ahora los diputados, senadores, presidente de la República, etcétera, 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 pudieran hacer la campaña a favor o en contra siempre y cuando no utilicen los, pues ahora sí, los recursos de los gobiernos. Esa es la realidad de todo el suceso. Y sigamos escuchando lo que dice Ricardo Anaya. Por mientras voy a recibir una llamada. Este fraude es un truco muy viejo. Es una de las trampas favoritas de los autoritarios en los que se inspira la 4T. O sea, el mismito teatro de la revocación de mandato lo hicieron en Venezuela y en Bolivia. Misma trampa, mismas palabras. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Que el pueblo boliviano también tenga derecho no solamente a elegir, sino también a revocar. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Pero tercero, además es un fraude que si alcanza una alta participación puede convertirse en la antesala y en el argumento para que se extienda el periodo de López Obrador más allá del sexenio. Que es que porque el pueblo quiere que siga AMLO. O sea, de eso están ya tapizando todo el país. Cuarta razón para no votar. A ver, en las 4 elecciones que ha perdido López Obrador, jamás ha aceptado una derrota. No lo va a hacer ahora. Quinto, en el improbable caso de que aceptara una derrota, ¿sabes quién queda en su lugar? La persona que escojan los diputados de Morena. Así está la ley. O sea, nada más imagínate la inestabilidad y el personaje que podría quedar. Y me decía un amigo el otro día, pues no hay ninguno peor que López Obrador. No se equivoquen. Sí hay peores que López Obrador y varios. Y para acabarla de amolar, toda esta farsa cuesta un dineral. Entonces salir a votar es validar ese tiradero de dinero que se necesita para otras cosas como medicinas, hospitales, escuelas, becas. Por todo lo anterior, estoy convencido de que lo mejor es simplemente no votar el 10 de abril. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Volvemos a lo mismito, a lo mismo. ¿En qué sentido? En que dicen que si no sales a votar, pues no le vas a dar la oportunidad a López Obrador de que gane. Lo están diciendo en diferentes palabras. Si sales a votar y López Obrador gana, estás dándole entrada a la reelección. A ver, el tema de la reelección en el país puede ser una realidad. Nadie lo niega. Pero si la mayoría está a favor de que el presidente se reelija, pues que se vaya a una elección. Lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Alemania, lo hacen en países europeos que ellos tanto admiran. Yo no le veo ningún problema de que eso suceda, de que se vayan a una reelección. Si se va a una reelección, no por irse a la reelección ya le están dando el triunfo al presidente. Obviamente no, él tiene que participar. Y obviamente él tiene que dejar su cargo para irse a la campaña. Como lo hacen, es más, en Estados Unidos no dejan su cargo, simple y sencillamente hacen campaña y así perdió Donald Trump. Y así han perdido muchos personajes. Entonces, no le veo nada de malo de que pudiera llegar a haber una reelección. No lo creo que lo vaya a suceder, sinceramente, no creo. Pero si tanto miedo tienen, volvemos a lo mismo. Si les están dando la opción de salir y antes de que suceda eso, mandar a la chingada a López Obrador, ¿por qué no lo hacen?
por el simple hecho, saben, de que van a perder, de que la popularidad del presidente es extremadamente enorme, enorme, enorme. Y en estos momentos no hay nadie, lo repito, que le pueda ganar al presidente López Obrador. Nadie es nadie. Es una forma legítima de participación, mostrar nuestro rechazo no acudiendo. Como te decía al principio, como le hicimos con el otro López. En 1976, ante una elección presidencial que también era un fraude cantado, ¿qué hizo la oposición? Pues lo mismo que debemos hacer ahora, hacerle el vacío a López. En ese entonces, López Portillo. Ningún otro candidato se registró. Se quedó solito en la boleta como candidato único. Y a la larga, no haber avalado esa farsa fue lo mejor. Y esta vez, no avalar la farsa de López también es lo mejor. Y mira, yo entiendo que hay muchos mexicanos de bien que quieren manifestar su enojo y su inconformidad. Créanme que simpatizo con ustedes, pero es un fraude que no debemos avalar con nuestra presencia. Ahora, estas son mis razones y respeto si piensas distinto. Lo que es muy importante es que no permitamos que procesos como este nos dividan. Otro comercial. Bueno, hasta ahí está la parte del video donde dice Ricardo Anaya. Obviamente, pues como todos los procesos electorales, hay a favor, hay en contra. La única manera de defender el voto a favor o en contra es saliendo a votar. A favor o en contra. Así de sencillo. Si gana, qué bueno. Si pierde, qué malo. Así de fácil. Esa es la postura de Ricardo Anaya y de muchos prianistas y prianaguados, porque los hay. Son muchos, son millones y los hay. Si tienen miedo, hagan valer su voto. No está en juego ningún otro candidato, ninguna otra postura. Simple y sencillamente se queda o se va. No hay más. Está fácil la tarea. No quiero que siga, que se vaya. Quiero que siga, que se quede. No hay más. Nos vemos. Muy buenas noches, tardes o días.